Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Bienvenidos al episodio número 100 del podcast. Este es un episodio especial de celebración porque el primer episodio del podcast fue durante diciembre del 2019, así que ya casi estamos a las puertas de cumplir 3 años. Nunca pensé que iba a durar 3 años, así que ha sido un viaje grato, fascinante para mí. He podido hablar de multitud de temas, prácticamente casi todas las áreas de la computación lo he tratado de alguna manera, algunas veces de manera más profunda, otras veces de manera mucho más superficial, pero he tenido la intención, siempre ha estado la intención de intentar tener un punto de vista muy general de lo que es la computación, la informática. No tan solo eso, este podcast se ha caracterizado también por las entrevistas. He tenido el enorme privilegio de entrevistar a grandes personajes de la industria, también de la academia, para hablar sobre infinidad de cosas, no tan solo de su área de especialidad, sino también de la vida, de su profesión, de consejos que incluso van más allá de la técnica, sino que tocan temas filosóficos, la felicidad, qué es el buen vivir, qué es el amor en algunos casos, qué es la informática, cómo se diferencia con otras áreas del conocimiento, etc. Así que ha sido un viaje extraordinario, entrevistas en algunos casos que duran más de 2 horas. Por tanto, lo que pretendo hacer en este episodio, y espero que ustedes me acompañen, es hacer una breve recopilación, extraer pequeños fragmentos de cada una de las entrevistas ordenadas de manera cronológica para recordar a cada una de las personas que tuvieron la gentileza de acompañarme en el podcast, y que estoy convencido que muchos oyentes lo disfrutaron muchísimo, al igual que yo. Sobre todo por lo que nos enseñaron. Yo creo que eso ha sido relevante, y muchos de los fragmentos que espero extraer de cada una de las entrevistas son momentos, instantes que me quedaron grabados en el tiempo, que me hicieron reflexionar, así que espero que ustedes también lo disfruten, junto a un café, junto a un té, o quizás, mejor todavía, junto a una cerveza. Así que se pueden sentar, relajarse y que comience este espectáculo. La primera entrevista sería a Claudio Albornoz Flores, el día 22 de octubre del 2021. Claudio, amigo, matemático, científico de datos. ¿Qué mejor manera de empezar la entrevista que con un amigo? Y una de las preguntas que tenía para él era algo muy importante, algo que siempre me ha dado vuelta en mi vida. ¿Cuál es la diferencia entre la informática y la matemática? Yo ahí tengo sentimientos encontrados, porque desde mi punto de vista hay bastante diferencia, sin embargo, tienen muchos puntos en común. Como que en ambos necesitan una fuerte base racional, ¿sabes? Eso es lo que yo creo. Y ese razonamiento lógico, característico de la ciencia, pero la matemática y la informática lo hacen aún más fuerte y están mucho más unidas por eso. En matemática tú creas teoría, pero con la informática puedes traducir esa teoría en algoritmos aplicables que se puedan usar en realidad y que no queden en el papel. Muchos matemáticos, como tú ya dijiste antes, sí, estoy súper de acuerdo, persiguen la teoría que no tiene aplicación en la vida real.
Y yo no pertenezco a ese grupo, soy más práctico. Y de nuevo, por eso un poco siento que tuve suerte en conocer la programación estudiando la carrera, porque muchos colegas no la aplican, a pesar de que conocen que existe, por supuesto, pero no la aplican en su día a día y se quedan más en el papel. Me gusta más pertenecer al otro grupo. El punto que hace Claudio es muy importante porque hace hincapié en la base racional que comparten los informáticos como los matemáticos. Ahora bien, y esto desde mi punto de vista, creo que el informático, dada la cantidad de restricciones que tiene a la hora de construir software dado por un cliente, por ejemplo, tiene que tener no tan solo un mayor conocimiento sobre las herramientas que usa, sino también conocer muchas herramientas y poder elegirlas sabiamente, cosa que un matemático probablemente no requiera, pues su campo de acción, por así decirlo, es mucho más reducido. El 30 de octubre del 2021 entrevisté a Felipe Santa Cruz, al cual conocí a través de un intercambio de mail porque él estaba leyendo mi libro sobre programación funcional y él programa en programación funcional. Así que la pregunta que le hice es una pregunta que también refleja un poco lo que es este podcast. ¿Por qué la teoría es importante para un programador? Primero, creo que tanto si tienes una mentalidad más de ingeniería o más científica, según sea, creo que por un lado me parece muy triste el hecho de no tener curiosidad por cuáles son las bases de tu profesión y simplemente centrarte en la herramienta, cuando lo verdaderamente importante es lo que hay debajo, porque la herramienta es algo que va a ir cambiando constantemente. La teoría siempre pues es más longeva que una implementación concreta. Y después creo que hace mucho más sencilla la comprensión de cualquier herramienta el hecho de tener unas bases sólidas, porque vas viendo claramente cómo esa tecnología va solucionando los problemas, cómo implementa al final cualquier lenguaje de programación. Básicamente son una serie de características juntas, como pueden ser los medios de combinación y los medios de abstracción. En este caso, los medios de combinación pues suelen ser los operadores y los tipos primitivos. Primitivos me refiero tanto a las funciones como a los datos. Y los medios de abstracción, que son en este caso pues puede ser, por ejemplo, las funciones o las clases en Java, las interfaces. Tú teniendo ese tipo de base, te hace mucho más sencillo conocer cómo estás solucionando, por ejemplo, los medios de abstracción, cómo lo está solucionando Java, cómo puedes combinarlo, ¿por qué es tan importante, por ejemplo, cuando hablamos de las expresiones lambda en Java? Es importante preguntarse, ¿esto qué viene a solucionar? ¿Por qué lo utiliza Java? ¿Qué está solucionando? ¿Qué problema está solucionando? Yo creo que si no se estudian las bases al final, hay muchas herramientas que directamente no usarás completamente porque no sabes para qué sirve más allá de la utilidad que te está dando a ti en ese momento. Por lo tanto, no vas a crecer. Y así hay mucho programador que prácticamente se tira toda su vida sin evolucionar, programando como programaba cuando le enseñaron. El predominio de las tecnologías genera muchos problemas. El abandono de las bases hace que muchos informáticos actuales sean solamente orientados a la herramienta. Esto yo lo he tratado muchísimas veces en este podcast y también por escrito. Y creo que la respuesta que da Felipe la comparto totalmente. Así que la teoría es importante porque la teoría son los fundamentos de la tecnología, de la parte aplicada. No la podemos abandonar si queremos realmente entender cómo funciona lo que usamos a diario. El 16 de diciembre del 2021 tuve el gusto de entrevistar a Manuel Rubio. Manuel Rubio, que ha escrito un libro sobre la historia del lenguaje de programación, que los invito a chequear esa entrevista, donde habla sobre su libro. Dado que en la entrevista anterior Felipe mencionó la importancia de la teoría, eso no significa que no tengamos que aprender herramientas. Y la pregunta que le hice a Manuel fue, ¿cuáles son los peligros de no mantenerse actualizado con las nuevas herramientas? En principio,
sea, porque me he topado con este tipo de personas que solo sabe un lenguaje y solo programa con ese lenguaje y quiere solo programar con ese lenguaje, no se abren a aprender ningún otro nuevo. El peligro principal es que todos los lenguajes tienen fecha de caducidad. Es decir, cuando un lenguaje sale, es lógico que está cubriendo una necesidad específica del momento, que puede adaptarse, que puede agregar nuevas formas, ¿no? Como el lenguaje C, que ha ido evolucionando y tenemos una revisión cada poco tiempo. Creo que incluso en la última introdujeron pattern matching y otra serie de avances. E incluso Java en los últimos años han ido introduciendo muchas características de programación funcional, pero incluso con todos esos avances no quita que el mercado, por ejemplo, ahora prefiera utilizar Kotlin en lugar de utilizar Java, o utilizar otros lenguajes que se adecuan más a la forma de programar veloz que se requieren estos días para poder desarrollar más rápido las soluciones de programación con menos líneas y que sean más fácil tanto de leer como de mantener, como de trabajar con el código producido, ¿no? Últimamente voy teniendo charlas en un canal de YouTube que se llama The Dojo MX, ¿no? De México. Y con ellos siempre en las últimas conversaciones hemos hablado de diseño de software. Y bueno, curiosamente el tema de la carga cognitiva cuando estamos desarrollando, el hecho de si estoy en un proyecto que se requiere trabajar de una cierta forma, hemos pensado en una solución, hay lenguajes que están hechos para que la carga cognitiva sea muy, muy, muy ligera. Por ejemplo, el caso de Rust es un lenguaje que está pensado para que tu carga cognitiva sea muy, muy pequeña, e incluso que el lenguaje te ayude en ciertas tareas muy típicas, que en caso de querer utilizar un lenguaje como el lenguaje C o el lenguaje C++, pues es muchísimo más pesado porque tienes que tenerlo tú todo en mente y tienes que ir sobrellevando cada uno de los pasos y te puede desbordar, ¿no? Entonces lenguajes como los nuevos que van saliendo, Kotlin, Go, Rust, Elixir, Glim, hay muchos lenguajes que están pensados directamente no solo para aprovechar las nuevas características de los lenguajes, que hoy en día son muchas y muy deseables en los proyectos, sino también para disminuir un poco la carga cognitiva y el trabajo del desarrollador para que se pueda centrar principalmente en la lógica de negocio. La reducción de la carga cognitiva, como menciona Manuel, es una idea fascinante, porque una de las ventajas de ocupar las herramientas actuales es que han aprendido de los errores del pasado. Y además, las características que contienen son para problemas del presente. Por tanto, mantenerse actualizado es una ventaja a la hora de construir software porque te permite ocupar nuevas técnicas, nuevas características que con herramientas más antiguas probablemente no lo vas a poder resolver de una manera fácil y sencilla. El 26 de diciembre de 2021 invité a Andro Fenollosa, que es, dicho sea de paso, el único que ha sido entrevistado 2 veces en este podcast antes de cumplir el episodio número 100, ¿no? Con Andro la pasé muy bien, conversamos sobre muchas cosas y le pregunté algo que él hace muy bien, la divulgación. ¿Cómo potenciar o construir tu marca personal? Escribir en un blog, por poner un ejemplo, que es lo más fácil que puede hacer una persona para introducirse a la hora de difundir o divulgar contenido, te aporta un montón de habilidades. Primero, te ayuda a saber explicar las cosas, a bajarte, ¿no? de esa cúspide técnica, ¿no? Como estabas comentando de tu amigo, de que sabe un montón, pero tal vez no tiene esa capacidad de rebajar, de sintetizar lo que sabe. También te ayuda a ti mismo a saber que sabes. Me explico. Si tú eres capaz de explicar un concepto, es que lo has entendido. Y si además eres capaz de poner ejemplos, vamos, ya te dan el Oscar. Puede servir también ese blog, siguiendo con este medio,
como una manera de tener apuntes online de todo lo que tú estás haciendo, para en un futuro recordarlo, o incluso tener feedback de otras personas que te pueden dejar mensajes como un comentario y te pueden corregir. No, eso hace tiempo que ya no se utiliza. O no, este comando a mí no me funciona en Windows, no sé qué. Pues eso te aporta, ¿no? Te retroactiva. Y no solo eso, sino que también te ayuda a hacer marca personal. O sea, te ayuda con el SEO, te ayuda a que clientes te encuentren, te da cierto prestigio, ¿no?, dentro del sector, porque si hablas mucho de un tema, puede ser que te conviertas en una referencia. A mí eso me ha pasado. Yo no lo he buscado y muchas personas me tienen como una referencia en ciertos temas. Y yo, bueno, no soy nada del otro mundo, pero la gente sí. Necesita alguien con quien compararse, con quien leer, contrastar opiniones. Y eso es muy bonito, porque no solo estás divulgando, estás siendo responsable de lo que esas personas van a aprender y lo que van a querer. Y es muy importante de que seas sincero y digas las cosas tal cual lo piensas. No haya intereses económicos o modas, porque parece que no, pero dentro de ese sector influye muchísimo qué está utilizándose en este momento o qué ha sido lo último que ha sacado Microsoft, ¿no? Que seas totalmente transparente, digas lo que sabes sin ningún miedo a, bueno, equivocarte. Somos humanos, por supuesto, yo me equivoco muchísimo. Y si crees que eso aporta y te gusta, pues vas ampliando, te metes en las redes sociales, compartes tal vez alguna imagen, vas subiendo, puedes hacer un podcast como este tan bueno que tiene Camilo. Puedes también añadir, no sé, o hasta una newsletter, compartiendo enlaces que tú diariamente sueles visitar. Todo esto al final te aporta, pero claro, hace falta una dedicación, una constancia. Y también es cierto, todo hay que decirlo, de que hay personas de que les da igual seguir creciendo. Lo que quieren es llegar al puesto de trabajo, hacer lo que tienen que hacer, irse a casa y olvidarse, ¿no? Dedicarse más a la familia. Pues eso también es respetable. Y si eso es lo que te llena, pues adelante. Pero si tienes un poquito de tiempo, sería muy bonito que devolvieras todo lo que te han dado. Cada vez que tú buscas algo en internet, en Stack Overflow, o encuentras un blog, hay una solución que alguien se ha tomado la molestia de escribir, compartir contigo, pagar un dominio, pagar un hosting y contestar tal vez los comentarios. Ese amor y ese cariño que está haciendo esa persona anónima por ti, lo puedes devolver. Y en eso se basa el open source. Esta respuesta de Andros, recuerdo que en ese momento y ahora que la vuelvo a escuchar me emocionó bastante porque menciona amor, menciona también el tema de devolver lo que alguien dio por ti. Y yo creo que todas las cosas que he hecho en mi vida, en informática, escribir libros, podcasts, compartir conocimiento en distintas redes sociales, es por eso, ¿no? Una cierta deuda, uno tiene una deuda pendiente con la gente que dio algo por ti, con las personas a las cuales leí, a las cuales escuché, y lo que uno está haciendo es simplemente pagar esa deuda, ¿no? Así que es una gran respuesta de Andros. El 29 de diciembre de 2021 tuve el gusto de entrevistar a Andrés León, que nos vino a hablar sobre un tema que yo no había tratado en el podcast y es el tema de las criptomonedas y blockchain. Así que fue un viaje fascinante porque además Andrés es un tipo simpático, muy amable, muy gentil y la pasé realmente muy bien con él. Una de sus respuestas que me quedó grabada fue el tema de la familia. Andrés, ¿cuál es el rol de la familia en una carrera profesional? Para mí lo más importante es la familia. Y es verdad que, bueno, pues al final, en mi caso, pues desde el principio lo ha sido todo, desde mis padres que me dieron todo el apoyo para que pudiera formarme, hasta ahora, pues que mi mujer, que me permite poder desarrollarme profesionalmente, ¿no? Aunque ella también es una gran profesional, es médico, pero que sabemos compaginarnos, ayudarnos el uno al otro para que los dos podamos desarrollar nuestras profesiones al máximo, y eso que teniendo hijos pequeños, ¿no? Pero luego también es saber ceder, ¿no? En las familias, yo lo doy como recomendación, siempre saber ceder, ¿no? Es decir, nunca debemos creer que nosotros somos los únicos. Y cuando piensas de esa manera y sabes ceder, pues entonces no te frustras
no pudiendo lograr hacer todo lo que te gustaría, ¿no? Y es verdad que cuando tienes una familia sabes perfectamente, y sobre todo cuando tienes hijos, que tienes que dedicarte a ellos, ¿no? Entonces, aunque es verdad que profesionalmente yo sé que ahora mismo no estoy dando todo lo que podría dar porque tengo otras responsabilidades que atender, no me frustro con ellos, sino que al revés lo veo como una gran oportunidad, ¿no? De poderle transmitir a ellos valores no solamente morales, sino también posiblemente técnicos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo es todo la familia y que a veces cuando me levanto tarde, temprano en la mañana o me acuesto tarde en la noche haciendo ciertas cosas, lo hago también por ellos y pensando en ellos siempre. Entonces es el motor de, yo creo que de mi vida y el de muchas personas, las familias, para poder hacer y deshacer y construir en realidad casi cualquier proyecto que te pongas por delante. Una de las cosas que yo esperaba cuando me propuse crear este podcast era no tan solo preguntar sobre temas técnicos como los lenguajes de programación, los frameworks, la biblioteca, sino también el aspecto humano de las personas, sus alegrías, sus temores, sus penas y cuáles son las cosas que ellos le dan más importancia en su vida. Creo que esta respuesta de Andrés ejemplifica totalmente lo que yo buscaba. La primera entrevista del 2022 fue el 4 de enero a Manuel Rubio Sánchez. Una de las cosas particulares es que es el primer académico que entrevisté de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y hablamos sobre sus libros, sobre la recursividad y sobre múltiples cuestiones que tienen que ver con la investigación científica. Realmente fue una charla que quería que no terminara porque estaba aprendiendo muchísimo. Una de las respuestas que me gustó bastante fue cuando hizo la comparación entre aprender recursividad e iteraciones. ¿Por qué cuesta más aprender recursividad? Bueno, hay varias teorías, ¿no? Casi todos empezamos aprendiendo iteración antes que recursividad. Entonces, claro, en la iteración ocurre lo siguiente. Uno está pensando de manera imperativa. Es decir, estás pensando constantemente en el estado de las variables y cómo van cambiando estas variables. Entonces, en todo momento tienes controlado, o sea, uno piensa en las operaciones básicas que se realizan, ¿no? Dentro de los bucles y cómo se van actualizando, digamos, las variables, ¿no? Para obtener el resultado. De hecho, cuando depuramos, lo que hacemos es ejecutar el algoritmo paso a paso para ver el estado de todas las variables, ¿no? Entonces, claro, luego uno cuando cambia a recursividad, cuando uno le explica en recursividad, el problema es que uno está acostumbrado a pensar de esa manera, a pensar de forma iterativa. Y con la recursividad hay que pensar de manera declarativa. O sea, hay que utilizar otro paradigma, digamos, de programación. Y en la programación declarativa, uno no se centra tanto en cómo se realizan las operaciones, sino en qué se realiza. Es algo un poco quizás abstracto de entender así, si uno te lo cuentan. Pero en resumidas cuentas, al utilizar la iteración estamos pensando en todas las operaciones de bajo nivel y cuando utilizamos recursividad no tenemos que pensar en todas estas operaciones. Y esto es, digamos, lo que yo creo que lo que más cuesta a los alumnos, entender esta diferencia. Y te pongo un ejemplo. Antes hablábamos de las torres de Hanoi, ¿no? Cuando yo les planteaba a mis alumnos que resuelvan el problema de esta variante, ¿no? Que es el problema de las torres de Hanoi cíclicas, casi todos, ¿no? A pesar de haber visto la solución a las torres de Hanoi normal, o sea, clásica, empiezan analizando todos los posibles movimientos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando n es igual a 2? ¿Qué ocurre cuando n es igual a 3? Y empiezan a hacer sus diagramas y empiezan a analizar, digamos, todas las operaciones que realizan los algoritmos. Bueno, pues esa no es la forma correcta de pensar cuando uno está utilizando recursividad.
Cuando uno utiliza recursividad, lo importante es lo que comentaba de inducción. Lo importante es pensar que, o sea, tienes que tener muy claro que tienes a tu disposición soluciones a problemas más pequeños. En el caso de las torres de Hanoi, pues puedes suponer que tú puedes mover n-1 discos de golpe. No te centres en todas las operaciones de manera individual, porque entonces te vas a liar. Y bueno, pues entonces esto se ha estudiado, ¿vale? En la literatura de enseñanza de la programación, pues hay bastantes estudios que confirman que cuando los alumnos se centran en las operaciones de bajo nivel y digamos te dibujan todo el árbol recursivo, lo normal es que se líen y que no sepan digamos diseñar el algoritmo, ¿vale? Porque tienen que acostumbrarse a pensar de otra manera, a pensar en eso, en que solamente tienes que dar un pequeño paso. Esto es como, imagínate que tienes que subir unas escaleras. Bueno, pues ¿cómo las puedes subir? A lo mejor dando un paso o dos pasos, ¿no? Pero si utilizáramos iteración, bueno, pues puedes pensar en que tienes que empezar desde el primer escalón, luego el segundo, el tercero, el cuarto, y vas subiendo poco a poco y vas pensando en todos los pasos que tienes que llegar hasta el último, ¿no? Hasta el último escalón. En recursividad es al revés, es como tienes que pensar, bueno, me piden que suba n escalones, vale, pues voy a suponer que ya sé subir n-1. Pues si ya sabes subir n-1, lo único que tienes que hacer es dar un paso para llegar hasta arriba. Claro. Entonces, esa es la idea. O sea, no tienes que centrarte en todos digamos, las operaciones de bajo nivel. Y termino con una frase de un alumno que me pareció genial, ¿no? Cuando vimos el problema de las torres de Hanoi cíclicas, ¿no? Bueno, hay por internet, si uno busca frases relacionadas con la recursividad, encontrará una que es así un poco, digamos, sarcástica, ¿no? Que dice que para entender la recursividad tienes que entender la recursividad, o algo así, ¿no? Como una paradoja, ¿no? Sí. Pues el alumno dijo algo así, ¿no? Dijo, vimos la solución a las torres de Hanoi cíclicas. Cuando vieron la solución, se dieron cuenta de que todo lo que habían hecho de analizar el problema tan en profundidad no valía para nada. Entonces, el alumno comentó, para entender la recursividad tienes que comprender que no hace falta entenderla. Es decir, que no hace falta entender los detalles de bajo nivel. Eso es lo importante. Lo que menciona Manuel es muy importante porque muchas veces uno se tiende a confundir, a complicar mucho más cuando se busca entender todos los detalles de una cuestión. Y la recursividad muchas veces es mejor abstraerse de eso y solamente pensar en el caso base y cómo llegar a este. Crear las restricciones y crear los procedimientos que se van a ejecutar de manera recursiva. En contraposición, el método imperativo es todo mucho más explícito, requiere entender cada uno de los pasos y definirlo. Es otra forma de pensar, es otra forma de ver la computación. Así que la recursividad es fundamental para poder entender cuestiones como por ejemplo la programación funcional, que se basa en gran parte en la recursividad. El 10 de enero del presente año, 2022, dimos inicio a la primera entrevista. En esta ocasión tuve el gusto de entrevistar a Orlando Méndez. Hablamos sobre múltiples temas, pero la entrevista terminó con algo que yo creo que es un tema muy importante y creo que es una buena forma de terminar la primera parte de esta celebración. Así que, Orlando, ¿qué es el amor? Pues yo creo que el amor para mí es saber que mi vida tuvo un propósito haciendo felices a otros.
Y estoy pensando, pues, no solamente en mi esposa, estoy pensando en mis hijas, en mis padres, en mis amigos. Si yo los he podido hacer felices a ellos en algún momento, en algún instante, por breve que haya sido, si mi existencia los ha hecho felices y ha sido recíproco el sentimiento, yo creo que mi vida ha tenido propósito. Y yo creo que eso, al final, más allá de los logros que uno como profesional puede tener, Camilo, yo creo que al final eso es lo que hace que valga la pena vivir, con todo lo adverso que puede ser la vida, o con todo lo maravilloso que puede ser que tengas una carrera muy exitosa. He escuchado a alguien que decía, al final de tus días, nadie dice, ay, quiero trabajar un día más, ¿no? Lamento que se me esté acabando la vida porque quisiera trabajar un día más. No, al final de tus días lo que uno quiere es estar rodeado de la gente que te aprecia, de la gente que te quiso, que te quiere, y que tú quisiste, ¿no? Yo creo que es el sentido de la vida, más allá de lo que uno pueda lograr como persona o del beneficio que tú le puedas traer a la sociedad. Cómo te va a recordar la historia es cómo te van a recordar otros, ¿no? El amor se resume en eso, en que hayas hecho feliz a alguien más aparte de ti. Bueno, después de esta emocionante parte que yo adhiero totalmente a lo que hizo Orlando, creo que es un buen momento de dar término a esta primera parte de esta celebración que va a continuar. Va a haber una segunda parte. Todavía hay muchos personajes por descubrir y momentos estelares por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio.